través de la radio. Veamos qué nos dice la palabra Hechos 13:4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles predican en Chipre. Podríamos decir hoy en La Teja. Estamos acá en La Teja. En La Unión, en Florida, en Las Piedras, en Piedras Blancas, en donde quiera que vayamos. ¿Por qué no decir en Uruguay, en Brasil, en Perú, en China, España, Italia? Pero bueno, acá dice, los apóstoles predican en Chipre. Chipre necesitaba la palabra de Dios. Bueno, como en todos lados, ¿no? A donde quiera que vayas, hermano, la palabra de Dios, hay urgencia de predicarla. Y veamos lo que dice el versículo 4 en adelante. 13:4 de hecho, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos entonces, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Muy importante ese punto. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo, mire todos los lugares que fueron, y todavía dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Y en cada lugar donde iban, no iban por su propia cuenta, hermano. Iban porque el Espíritu Santo los enviaba, los guiaba. Qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y dice acá, estamos en el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Hoy en día también hay de esos, ¿no? Falsos profetas. Dice, llamado, ¿cómo se llamaba? Judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul vendría a ser el gobernador, hermano, de una provincia. O sea, era el que gobernaba, ¿no? Pero este hombre, este gobernador, este procónsul, tenía hambre de Dios. Y dice acá, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, dice, oír la palabra de Dios. Tenía hambre de Dios, me encanta esa parte, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Por qué vinimos a la iglesia? ¿Por qué usted vino? ¿Por qué vinimos, hermano? Vinimos a buscar la palabra, el alimento. Vinimos porque deseamos oír la palabra de Dios, porque la palabra trae bendición y cambia nuestras vidas. El 8 dice, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y siempre va a haber esos Elimás, que son aquellos usados por el enemigo con un solo fin. Ahí dice que lo procuraba de apartar de la fe a este procónsul, ¿no? Hoy en día pasa igual. ¿Hay gente o no hay gente, hermano, usada por el enemigo con el fin de quererte apartar de los caminos? Hay. Está en uno, ¿no? Dejarse apartar o no. Ahora, si soy débil, bueno, me dejo apartar. Si estoy firme en la roca, hermano, no me aparta nadie, porque mi mirada está en Cristo. ¿O no, hermano? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, dice, del Espíritu Santo. ¿Lleno de quién? Espíritu Santo. Qué hermoso, me encanta esa parte. Lleno del Espíritu Santo. Ojalá Dios pueda decir lo mismo de ti. Varón lleno del Espíritu Santo. Mujer llena
del Espíritu Santo. Dijo, oh, lleno de todo engaño. Dice que fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Un poquito largo, extenso el texto, ¿no? Pero ¿cuánto nos dice el Señor ahí? Ponga la manito en su corazón. Repita conmigo: Señor Jesús, háblame a través de esta palabra. Ayúdame a entenderla, a obedecerla en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Los apóstoles predican en Chipre, pero ustedes ven que no solo en Chipre, sino en varios lugares. Por lo que hemos leído, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo con un objetivo, con un fin, con una meta: llevar la palabra, el evangelio de salvación. Como hoy en día, nosotros también tenemos ese encargo y ese mandato de llevar la palabra a todo el mundo, a toda criatura. No es un pedido, es un mandato que tenemos que predicar. Hermano, Cristo viene, las almas se pierden, hay que predicar el evangelio. Hay almas que mueren sin Cristo y se van a una eternidad sin Dios, a una condenación eterna. Pero una palabra puede rescatar a alguien de las tinieblas y del mismo infierno, de la condenación. Y nosotros somos los encargados, usted y yo, somos los apóstoles de este tiempo. Sí, lo digo con autoridad, porque la palabra apóstol, no me refiero al cargo que hoy todo el mundo quiere, apostolitis. Antes era pastoritis, ahora es apostolitis, profetitis. Todos quieren ser apóstoles, hermano. Pero a lo que me refiero es que la palabra apóstol significa enviado. Entonces, cuando yo hablo de un apóstol, estoy hablando de alguien que ha sido enviado por Dios a cumplir una misión determinada por Dios. Si vemos acá donde empezamos a leer, vieron que el versículo 4 dice ellos ¿quiénes? Los apóstoles. Y seguido dice ellos entonces enviados. Diga, enviados. Enviados. ¿Tú sabes por qué estás hoy acá? Dios te ha enviado. A ti no te envió el hombre ni la mujer. No estás acá simplemente porque vine. No. Fue Dios que te trajo, hermano. Fue Dios que te trajo, hermana. ¿Para qué? Para bendecirte. Enviado por el Espíritu Santo. Y tú tienes dos opciones: o te envía o te guía el Espíritu Santo, o te guía la carne. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Pero ¿qué pasa cuando no somos enviados por el Espíritu Santo? Vamos de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Yo no quiero eso para usted. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Deje que sea Dios el que le guíe en cada decisión que usted tome en la vida. Que sea Dios. Para eso precisamos el oído, un oído sensible a la voz del Espíritu. Pero mire usted cómo son las cosas, porque dice, descendieron a Seleucia, primer lugar.
y de allí navegaron a Chipre, segundo lugar, y llegados a Salamina, tercer lugar, pero ahí no termina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Por qué viajaban, iban de un lugar a otro? ¿Por qué? Enviados por el Espíritu, con un solo objetivo. No es que el Espíritu Santo los mandó para pasear, pasen por acá, vayan a pasear por allá, no. Los mandó con un objetivo, lleven la palabra. Porque en cada provincia, en cada ciudad, hay almas que se están perdiendo. Y los apóstoles eran los enviados con ese encargo. Nosotros vinimos esta madrugada, 4:30, de la ciudad de Río Branco. Y fuimos como ahora, bajo agua, y vinimos bajo agua, pero con una alegría, y con una alegría los hermanos nos estaban esperando allá, hermanos que fueron de otros ministerios, de las asambleas de Dios con nosotros, de la misión finlandesa, de todos lados, hermanos. ¿Y por qué fueron? Porque Dios los envió, hermanos. ¿Por qué fuimos nosotros? No fuimos a pasear, fuimos porque el Espíritu Santo nos envió con un objetivo, llevar la palabra. Gloria. Y la gente recibió, y se convirtieron, y se sanaron, y se liberaron. ¡Gloria a Dios! ¿Me está entendiendo? Cuando tú te mueves guiado por el Espíritu, los resultados son buenos y de gran bendición. Cuando no te mueve el Espíritu y tú te mueves en la carne, metemos la pata. ¿Quién se ha equivocado en la vida? Todos, ¿no? Pero escuche esto. ¿Quién se ha equivocado por no tomar decisiones sabias en Dios? Y nos equivocamos mal. Sea sincero. Yo levanto las dos manos. Creo que todos hemos cometido errores y horrores. ¿Por qué? Por apurados. Una mala decisión tomada sin la guía del Espíritu trae gravísimas consecuencias. Pero cuando el Espíritu es el que te guía, mire, dele para adelante, porque el final será un final de victoria. Oh, yo siento, hermano, esta tarde la presencia de Dios. Siento que Dios está hablándote. Y a partir de hoy tu vida, si le das lugar al Señor, tu vida va a ser guiada por el Espíritu. Y vas a tener resultados extraordinarios ya a partir de mañana lunes. Tómelo. Y dice el 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Cuarto lugar, Pafos. 4 lugares fueron, y en todos estos lugares predicaban la palabra. Los apóstoles eran hombres que tenían pasión por las almas perdidas. Dios nos tiene que dar eso, hermano. Pasión por las almas. ¿Usted habla de Jesús? ¿Usted predica de Cristo, hermano? ¿O es de esos cristianos que le da vergüenza? Timidez. ¿A dónde vas? En el trabajo, en el estudio, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos seres queridos, familiares tienes que no conocen a Cristo? Que si mueren hoy, se van a una eternidad sin Dios. Y se van al infierno, hermano. Se pierden eternamente. Si les llega la hora, ¿cuántos seres queridos tenés que no les has hablado de Cristo? Vecinos, capaz que el vecino al lado de tu casa anda en cosas raras. Es brujo, anda en curanderismo y en esas cosas. ¡Hablale! Dios te va a dar la estrategia. Que le hable de Cristo el momento y la hora justa y la oportunidad. Porque tú sabes que si se muere, se va a ir al infierno, hermano. Una eternidad de dolor y de sufrimiento y de condenación. Ese compañero de trabajo que a veces por vergüenza no le hablamos, ¿qué va a decir? Que diga lo que diga. Mi deber es llevarle la palabra. Y si se convierte y se salva,
gané un alma para Cristo, y un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Hermano, hay que hablar de Jesús, hay que predicar el Evangelio. Yo doy gracias a Dios por esta palabra y que nos incentive el Espíritu Santo a abrir la boca y hablar. A veces hablamos de tantas cosas. Hable de Jesús, hermano. Dígale al perdido, hay esperanza. Dígale al perdido, todavía hay esperanza. Y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Cómo era este? Dice, varón prudente. Bárbaro, varón prudente. Era un buen hombre. Diga, era un buen hombre. ¿Cómo usted considera un varón prudente? De buen testimonio, un hombre correcto, todo bien, buenas intenciones, pero había un problema, no tenía a Cristo. Uno puede ser prudente, ser una persona buenísima, sí, pero por más bueno que sea, si no tenés a Jesús, no tenés la salvación. Entonces él era prudente, pero le faltaba conocer a Cristo, el Evangelio. ¿Y quién llega? Los apóstoles, Saulo, que era Pablo, y Bernabé. Y dice la Biblia, mira el versículo, estamos en el versículo 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo. A mí me impactó lo que dice ahí. A ver si tu Biblia dice lo mismo. ¿Qué dice tu Biblia? Ahí está. Deseaba oír la palabra de Dios. Era el gobernador. Tenía poder político. Tenía gente a su mando. Porque era el mandamás. Era el gobernador, hermano. ¿Cómo imaginas tú un gobernador? Yo nunca vi un gobernador pobrecito o en miseria. Este gobernador tendría una buena posición económica, pero sin embargo había algo que le faltaba. Estaba sediento, estaba hambriento, estaba deseoso de oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás. Eso dice tu Biblia en el 8, pero le resistía Elimás. ¿Quién era Elimás? El mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Acá vemos dos personas. Uno por un lado que deseaba oír la palabra de Dios. Y otro que por otro lado quería estorbar el plan de Dios en la vida del procónsul. Él estaba deseoso de oír la palabra, mandó a llamar a Saulo y a Bernabé para que le hablen del Evangelio. Pero ahí estaba Elimás oponiéndose. ¿Qué nos dice esto, hermano? Siempre va a haber un Elimás o una Elimás que el enemigo va a levantar con un objetivo de cortarte la bendición y de tratar de apartarte de la fe. ¿Has conocido algún Elimás en tu vida que en vez de meterte en las cosas de Dios trató de apartarte? Levante la mano. ¿Te ha pasado? ¿A usted también? ¿Acá le ha pasado? A veces en la propia familia. Ellos no conocen a Dios. Y como no le conocen, no entienden. Pero ¿qué tanto iglesia? ¿Otra vez vas para la iglesia? Ahí está el espíritu de Elimás. Sí. Oponiéndose a que vos recibas de Dios. O por ahí capaz que te encuentras en la calle, vos todavía seguís yendo a esa iglesia del pastor Daniel. Venite para la mía. Ojo, mirá cómo habla el Señor, Pero no es así, hermano, el caso. Que Dios nos ayude. Tenemos que ser sabios.